Buenos días y bienvenidos. El evento en directo dará comienzo en 2 minutos. Muchas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias por asistir a este nuevo webinar que hemos organizado para hablar de la gestión de riesgo de crédito en un contexto tan complejo como en el que nos está tocando vivir. Yo soy Miguel Ángel Ruiz, gerente general de Asesor 360 España, y en esta ocasión tengo el placer de realizar la función de presentador y moderador de la sesión. El evento va a constar de dos partes. En primer lugar, voy a realizar una breve presentación para contextualizar la situación económica actual y, en segundo lugar, abriremos una mesa redonda en la que contamos con la participación de importantes empresas líderes en sus respectivos sectores, como son Prosegur, Brothers y Mao San Miguel, que nos van a contar cómo esta crisis ha impactado en sus respectivos sectores y qué cambios han introducido en su gestión de riesgo para afrontarla de forma eficiente. Al finalizar sus intervenciones, contestaremos a las distintas preguntas que pueden ustedes ir formulando a lo largo de la sesión dentro del panel de control, desplegando el área de preguntas. Y bueno, en este sentido también indicarles que pueden ocultar dicho panel pulsando en la flecha roja que tienen en la parte superior izquierda de dicho panel de control. Y sin más dilación, comenzamos con la primera parte, en la que trataré de ser lo más breve posible para dar paso a la parte más importante con la intervención de nuestros invitados. Como decía anteriormente, estamos aquí para hablar de gestión de riesgo de crédito y la gestión de riesgo de crédito está muy afectada por la coyuntura económica. Como todos sabemos, hemos cerrado 2020 con una caída del Producto Interior Bruto de un 11%, pero para relativizar este dato y ser consciente de la magnitud del mismo, cabe recordar que en la crisis anterior, durante el periodo de 2009 a 2013, la caída acumulada de esos 5 años fue del 8,8%. Por lo tanto, estamos hablando de un impacto mucho más fuerte y mucho más brusco que la crisis anterior. Para 2021 ya predijo nuestra agencia de rating un crecimiento del 5,6%, ahora lo ha ratificado en Bruselas. No obstante, este crecimiento está sujeto a la evolución de la pandemia, al ritmo de vacunaciones y también a la evolución de las distintas restricciones a la movilidad, etcétera, que podamos ir teniendo. ¿Cómo ha impactado esta crisis en las empresas? En primer lugar, es importante recalcar que la importante inyección de liquidez que se realizó en el mercado a través de las líneas de crédito del ICO han creado una especie de burbuja, ¿no? Podemos decir de alguna manera que se han dopado una gran cantidad de empresas y se ha permitido de esta manera evitar una crisis generalizada de liquidez debido al colapso de la demanda. Pero estas medidas, si bien han mitigado el golpe, el hecho de que la pandemia continúe activa, con las sucesivas olas, con las restricciones de la movilidad,
del consumo, en definitiva, pues solo va a permitir posponer este problema y pasar de una crisis de liquidez a una crisis más seria, una crisis de solvencia, pese incluso a las moratorias en el comienzo de la amortización de estas líneas de los créditos ICO. Otra de las características de esta crisis es que las distintas olas de la pandemia están generando una alta volatilidad. A diferencia de los ciclos económicos anteriores, tanto positivos como negativos, la situación ahora es mucho más inestable, con ciclos mucho más cortos e imprevisibles. En esta situación, ya en general, fuentes de información tradicional como la información pública, financiera, mercantil, etcétera, de por sí tienen una baja capacidad predictiva ante situaciones del impago comercial, pero en contextos como el actual dejan de tener validez. Pensemos que la información pública disponible, la información de balance, en el mejor de los casos, estamos accediendo a la información de 2019 y, por lo tanto, nos resulta imposible deducir el impacto que esta crisis de 2020 y lo que llevamos de 2021 ha causado en las empresas. Por lo tanto, se hace imprescindible disponer de unas nuevas fuentes de información que nos permitan tener una visión clara, una visión actualizada de la situación real de las compañías para poder tomar decisiones crediticias adecuadas. Voy a poner a continuación un vídeo conceptual que de forma breve nos va a explicar de qué estamos hablando. ¿Qué tienen en común una empresa energética, una de servicios de limpieza y una de seguridad? Sus clientes. Las empresas forman un ecosistema de relaciones muy estrechas de cliente-proveedor, algunas estratégicas y otras puntuales. Este grado de cercanía es determinante a la hora de afrontar sus deudas. Los problemas de un empresario pueden causar un efecto dominó. Problemas de tesorería, disminución de ventas, retrasos y, finalmente, incumplimiento en los pagos. Y en tiempos de crisis necesitamos luz. Se hace indispensable conocer en tiempo real cómo pagan las empresas, quiénes siguen pagando bien hoy y cuáles se están comenzando a retrasar. Esta luz es Atlax, la base de datos única y exclusiva de Accessor. Atlas se conecta diariamente a los ERPs de miles de empresas para analizar su información de comportamiento en pagos. Millones de facturas y cobros de cientos de miles de deudores, de todos los sectores, a diario. La clave es saber activar nuestra información para convertirla en una ventaja competitiva. Descubra Atlax y siga confiando, sin riesgos. Pues bien, gracias a esta información exclusiva de Atlas, podemos monitorizar la economía en tiempo real. Aparte del gran beneficio que supone incorporar esta información a los modelos de riesgo, hemos constituido un panel que nos permite realizar un análisis muy interesante. En la gráfica de arriba podemos ver cómo evoluciona la facturación de las empresas en relación al año anterior. Y podemos observar el impacto que ha tenido en las compañías en las distintas olas. En especial la primera, que ha sido la que más ha impactado y la más duradera, pero también la segunda ola en octubre y la tercera en enero, con impactos en decrecimientos superiores al 20%. Si lo vemos abajo, lo distinguimos por tamaño, son las pymes, las grandes sufridoras de esta crisis, con una disminución de su facturación que alcanza el 52%.
mientras que las grandes empresas han experimentado una reducción ligeramente inferior al 17%. Y por sectores, construcción, comercio, sector HoReCa, turismo, que esta se encuentra englobada en la barra de resto de sectores, son los que más están padeciendo los efectos de esta crisis. Aunque cabe destacar que no todos los sectores han visto reducida su facturación, y hoy escucharemos un ejemplo de esto, pero es importante explicar que el sector primario, con un crecimiento de superior al 10%, está incorporando el sector energético, cuyo incremento en el consumo y del precio de la electricidad ha disparado la facturación de este sector. Visto el impacto, ¿no?, evidente de la caída de la demanda, lo más preocupante es el deterioro de la calidad del riesgo vivo de las empresas. Si analizamos la estructura de riesgo vivo por tipología de deuda, podemos observar cómo la deuda en mora, retrasos por encima de los 60 días, lo vemos en la parte superior, en la barra de negro, podemos ver cómo se ha incrementado en más de 6 puntos, pasando de un 27% en enero de 2020 a un 33,5% actual, más de 6 puntos porcentuales. Y esto a costa de la deuda en plazo, que lo podemos ver en las barras gris claro de la parte inferior derecha. Si analizamos en valor absoluto el importe en mora, las barras grises de la gráfica, podemos observar esta progresión mensual ascendente del incremento del importe de mora desde el comienzo de la pandemia, en marzo de 2020. De hecho, en este momento estamos en máximo y en niveles similares a los de mayo de 2020. Como digo, la cifra más alta de toda la pandemia. Y por otro lado, si vemos la línea azul, que está marcando la evolución del aging o el envejecimiento de la deuda, pues nos muestra la evolución donde ya tuvimos un primer pico en abril, justo después del inicio de la pandemia, con unos meses posteriores de cierta relajación, pero que actualmente está de nuevo en una fase ascendente, alcanzando también máximo y se encuentra actualmente en 11 puntos porcentuales por encima de los valores precrisis, ¿no? Con lo cual, pues el impacto en el aging pues, está siendo bastante fuerte. Por último, haremos zoom en los periodos medios de cobro, ¿no?, en relación a los periodos negociados. Aunque en el segundo semestre este gap se estrechó, gracias sobre todo a los aplazamientos de pago concedidos de forma más o menos generalizada por parte de las empresas, desde entonces el gap se hace cada vez más grande, ya que por una parte los plazos de cobro se van alargando cada vez más al tiempo que los plazos negociados se han ido volviendo a la situación original e incluso reduciéndose, por lo que el diferencial de apenas 5 días que había en la época precrisis, que llegó a quedar en menos de 3 días, justo después del inicio de la pandemia, se dispara actualmente a más de 18 días, lo que es un indicador muy importante de la situación que está por venir en los próximos meses. ¿Cuál es nuestra receta? Bueno, pues la solución Assessor 360. Assessor 360 es una solución integral e innovadora del riesgo de crédito que consta de 2 patas. En primer lugar, un modelo personalizado de riesgo que aplica la inteligencia artificial sobre el más completo Big Data de información del mercado para obtener unos indicadores de alta capacidad predictiva que están permanentemente actualizados. Y en segundo lugar, una plataforma cloud que permite controlar, sistematizar y automatizar todo el ciclo order to cash e integrar los procesos de admisión, seguimiento y recobro a los sistemas internos ERP y CRM, así como a las aseguradoras de crédito para agilizar las gestiones a aquellas empresas que trabajan con seguros. Por lo tanto, profesionalizar, sistematizar y digitalizar la gestión de riesgo de crédito en torno a unos indicadores muy actualizados y personalizados a la realidad de cada compañía es la fórmula
que desde Asesor recomendamos y que de hecho está ayudando a los clientes que han apostado por ella. Y bien, con esto cerramos la primera parte de la sesión y damos paso a la mesa redonda. Muy buenas, tenemos el lujo de contar con 3 responsables de riesgo de 3 compañías de distintos sectores que trabajan con nuestra solución Asesor 360. Carlos Saavedra, supervisor de la Unidad Central de Créditos y Cobros de Prosegur. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantado. Eduardo Pérez, director financiero de Brother. Buenos días. Buenos días. Y Luis Miguel Granizo, director de riesgo y gestión financiera de Mao San Miguel. Buenos días. Muy buenos días y saludos a todos. Muchas gracias de nuevo por venir. En primer lugar, nuestros 3 invitados van a realizar una breve presentación de sus respectivas compañías para, a continuación, dar paso a una mesa de redonda con 3 bloques. Un primer bloque en el que vamos a hablar de la coyuntura actual, un segundo bloque en el que vamos a hablar del impacto de la tecnología en las organizaciones como escudo ante entornos adversos como en el que estamos, morosidad, incertidumbre, volatilidad. Y en tercer lugar, vamos a hablar de qué previsiones tenemos para 2021. Carlos, ¿rompes tú el hielo? ¿Nos presentas tu compañía? Entramos, perfecto. Vamos a empezar con ello. Antes de nada, agradeceros a Asesor el que nos hayáis invitado y a todos los asistentes a la webinar, que estoy viendo que son bastantes, para que nos estén escuchando. Bueno, primero, presentar Prosegur. Prosegur es una compañía fundada en el año 76, en 1976. Tenemos una presencia en los 5 continentes y tenemos más de 160.000 empleados a lo largo de todo el mundo. Aparte, estamos cotizados en la bolsa desde el año 1987 y el negocio de cash, con Prosegur Cash a la cabeza, que lo tenemos cotizado, está en cotización desde el año 2016. Para quien no conozca Prosegur, que se piense que solamente nos dedicamos a la venta de las alarmas, como alguna vez, pues leyendo la prensa no especializada, pues se puede dar a entender, pues bueno, contamos con 5 líneas de negocio: la de security, la de seguridad, con presencia en 13 países y con más de 100.000 vigilantes; la de cash, con presencia en 20 países, con más de 10.000 vehículos blindados y más de 100.000 cajeros en gestión; las alarmas, en las que según las últimas cuentas, y estas ya son viejas, a lo largo de todo el mundo teníamos más de 580.000 alarmas conectadas y más de 18.000 vehículos o dispositivos de geolocalización. Una cuarta, que sería Cypher, con localización de ciberseguridad, que trabaja en 10 países, con 4 SOCs propios, en donde estamos analizando más de 150.000 terabytes de datos al día. Y la última línea de negocio, que es la línea de Avos, con presencia en 2 países, que está especializada en la transformación digital y con alto conocimiento en el sector financiero y en el asegurador, ¿vale? Si entramos por líneas de negocio, pues seguridad, pues la seguridad física, las instalaciones de sistemas electrónicos de seguridad o las instalaciones de sistemas antiincendios, nos encargamos desde esa área de negocio, parte del mantenimiento, control remoto de instalaciones 24/7, etcétera. En el área de cash, pues estamos trabajando pues lo que es la logística de valores y la gestión de efectivo tradicional, transporte internacional de valores o la gestión integral de los cajeros de los ATM, de los cajeros automáticos. Y luego tenemos la solución de Prosegur Smart Cash, que son máquinas securizadas donde se puede hacer el ingreso del dinero dentro del propio establecimiento, donde se puede hacer el arqueo, ¿vale? Incluso podemos llegar a tener fecha valor de ese dinero sin tener que ingresar directamente a la entidad financiera. Si vamos a Prosegur Alarmas, entramos en el sector residencial y en los negocios, las alarmas de los vehículos, y ahora últimamente estamos poniendo en valor Prosegur Ojo de Halcón, que es un servicio innovador para la presencia de un vigilante homologado en la puerta de tu edificio, en el cual puedes interactuar 24/7 y siempre tienes ahí presente. Ya luego, si entramos a Cypher, sinceramente esto me lo tengo que leer
porque es demasiado técnico, ¿vale? Ahí trabajamos el CID, integración de tecnologías, el CRC, gobierno y riesgo de cumplimiento, el RTS, servicios avanzados de Red Team, el MSS, servicio de seguridad gestionada, el MDR, detección y respuesta gestionada, y el CIS, inteligencia en ciberseguridad. Y luego ya entramos en el último, en AVOS, ¿vale? Que es Surfing, que damos servicio de tanto de back como de front, ¿vale? Y estamos especializados en tecnologías avanzadas para la ejecución de procesos de negocio y sobre todo gestión de riesgo regulatorio y operacional, ¿vale? En cuanto a mí, yo llevo trabajando en la compañía 25 años, excepción de 3 años que estuve fuera en una compañía del sector auxiliar de la construcción, que le pilló de pleno la crisis del 2008, aquella crisis que barrió tantas empresas, que le pilló en medio de la transformación, de su modelo de negocio, y finalmente, pues bueno, no pudo sobrevivir. ¿Vale? Dentro del departamento de cobros, en el que estamos, donde se encuentra mi posición, pues bueno, está gestionado por un equipo de 23 profesionales, con antigüedad media en la compañía de 15 años, o sea, bastante bagaje, y una edad media de 43 años, ¿vale? Gestionamos unos 8.500 clientes al año, de los cuales tenemos asegurados, puesto que tenemos contratado una cobertura del más del 85% de ellos, y gestionamos aproximadamente unas 300.000 facturas al año, como se dice pronto. Luego, en la parte del crédito comercial, la parte de la gestión de riesgo, tenemos una persona dedicada en exclusiva a ello, donde estamos realizando más de 30 estudios de riesgo al día, que son unos 600 al mes, y nos vamos a casi 7.000, a más de 7.500 estudios de riesgo al año, a lo largo del año. Las cuantías bastante grandes. Estamos hablando que otorgamos riesgo comercial por casi más de 550 millones de euros a lo que es al año. Eso en sí sería la presentación. Pues muchas gracias, Carlos. Eduardo, te paso el testigo. ¿Nos presentas a Brother? Sí, Brother Industries es una empresa que nace en Japón. Somos una empresa japonesa que es fabricante de equipos de impresión, escaneado, impresora de etiquetas industriales. La compañía nació en 1908 y empezó como fabricante de máquinas de coser. Pues fue la primera tecnología que implantaron. Posteriormente pasaron a las máquinas de escribir, posteriormente a los faxes y actualmente equipos de impresión, escaneado y toda la tecnología asociada. La vocación de Brother es siempre ser líder en los mercados en los que ocupa. Llegó a ser líder y a día de hoy es líder en máquinas de coser industriales. Obviamente las domésticas en el primer mundo prácticamente no se usan o se usan a título de hobby. Llegamos a ser número 1 en el mundo en máquinas de escribir y actualmente somos número 2 en el mundo en equipos de impresión escaneado. También otra de las características de la compañía es que actualmente estamos migrando a ser un proveedor de servicios globales, ¿no? Más que un fabricante de equipos tecnológicos. Nuestro posicionamiento en el mercado a nivel mundial y también en Europa y en España pasa por pasar a ser un proveedor global de servicios de impresión, principalmente escaneado y todo lo que tenga que ver con este tipo de tecnologías. Para ello estamos desarrollando grandes tecnologías para tener los equipos conectados y dar servicios de alto valor añadido a los clientes, como pueda ser detección inmediata de cualquier incidencia, posibilidad de reponer consumible sin necesidad de que el cliente accione nada, ¿no? Nosotros somos capaces de detectar cuando un equipo necesita tinta o necesita una intervención técnica y podemos mandar la tinta o mandar al técnico. También somos capaces de asesorar al cliente para que utilice los equipos adecuadamente, porque no todos los equipos son iguales de eficientes para el mismo trabajo y eso ayuda a muchas empresas
a conseguir grandes ahorros en sus parques de impresión simplemente con usar aquellos equipos para lo que realmente han sido diseñados. En el mundo, Brother está presente en 100 países y tiene una facturación global de 6.000 millones de euros. Consta de una plantilla de 36.000 empleados aproximadamente. En España tenemos 100 empleados, unas ventas en torno a 76 millones de euros y el departamento financiero de Brother Iberia es un departamento pequeño, somos 5 personas y por ello también somos un departamento que creemos firmemente y utilizamos firmemente las nuevas tecnologías y todas las herramientas que nos permiten la automatización. Yo, por mi parte, soy licenciado en Economía, estudié en la Universidad Carlos III de Madrid y llevo en Brother 21 años. Y eso sería lo que somos. Pues muchas gracias, Eduardo. Por último, Luis Miguel, te toca cerrar el turno de presentaciones. Nada, ante todo agradecer, Miguel Ángel, como comentaba también Carlos y demás, la oportunidad de compartir este ratillo con vosotros. Bueno, Mau San Miguel somos una compañía 100% familiar, de capital español 100%, líder del sector cervecero en España, con una cuota de producción que supera el 32%. Disponemos de 10 centros de elaboración de cerveza, 8 de ellos en España, 2 en Estados Unidos, y contamos también dentro de nuestros activos con 4 manantiales de agua con sus plantas de envasado. Somos un equipo de más de 4.000 profesionales y con una historia de 130 años. Comenzó en su día con el nacimiento de Mau allá por el 1890 y bueno, luego desde entonces pues ha sido un continuo crecimiento constante, pero que se ha acelerado pues en los últimos años y en concreto a partir del cambio de siglo, ¿no? En el año 2000. En el año 2000 Mau adquiere San Miguel, en 2004 incorporamos una cervecera canaria, Reina. 2007, otro de las grandes apuestas del grupo por el crecimiento, incorporamos cervezas Alhambra y además hemos diversificado el negocio con la incorporación de Solán de Cabras en el año 2011, una de las aguas referentes premium en el mercado nacional e internacional. Tenemos un amplio portafolio de cervezas, no solo nacionales, sino también internacionales, y un amplio portafolio de aguas, ¿no? Entre ellas, pues aparte de Solán de Cabras, Natura, Sierra de Jaén o más recientemente Fonteide en Canarias. Uno de nuestros ejes como compañía es la internacionalización, uno de los ejes estratégicos para posibilitar lo que es el desarrollo de nuestro negocio y en este sentido producimos más del 70% de la cerveza que se consume española en el extranjero y tenemos presencia en más de 70 países. Por poner algunos datos de magnitud de la empresa, bueno, pues en el año 2019 alcanzamos las ventas de 14 millones y medio de hectolitros en cerveza y 4,8 millones de hectolitros en agua. Alcanzamos una cifra de negocio de 1.400 millones de euros, un EBITDA rondando los 300 millones de euros, 295,5 millones y un beneficio antes de impuestos de 192 millones. Bueno, tengo el privilegio de dirigir el Departamento de Riesgos y Gestión Financiera de Clientes dentro de lo que es la Dirección Financiera de Mau San Miguel, departamento compuesto por 52 personas que estamos presentes en 3 sedes, Barcelona, Granada y Madrid. Nosotros gestionamos del orden de medio millón de facturas al año, gestionamos un riesgo medio del orden también de unos 500 millones de euros, dependiendo de la estacionalidad. Y bueno, gestionamos también más de 8.000 NIF, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Sobre todo en estos tiempos. Y ya por último, bueno, llevo 24 años en el grupo Mau San Miguel, este año haré los 25. He ido teniendo mi trayectoria recorrido por distintos departamentos. Empecé por logística, pasé por comercial. Hace 3 años me incorporé como responsable de la dirección financiera de la unidad de aguas y aterricé en el departamento de riesgos en buen momento, ¿no? Hace poco más de un año. Y esto es todo. Muy bien. Pues seguimos contigo, Luis Miguel, y abrimos el bloque de coyuntura actual. ¿Cómo ha impactado en vuestra actividad la situación actual derivada de la pandemia?
Bueno, pues, ostras, de lleno, ¿no? Nos afecta de lleno porque, sobre todo, dentro de lo que es nuestro negocio, básicamente lo que tenemos son como dos canales de comercialización, ¿no? Por un lado, el canal de hostelería y por otro lado, el canal de alimentación, los retailers. Y es de sobra conocido por todos la situación de la hostelería, ¿no? Que tenemos en España. Un sector, el de la hostelería, que es uno de los motores del Producto Interior Bruto, ¿no? Es un sector que factura más de 90.000 millones de euros en España, un sector que tiene más de 1,5 millones de empleos directos, más ingente cantidad de empleos indirectos, ¿no? Bueno, todos estamos al tanto de lo que ha ocurrido, ¿no? El estado de alarma, los 2 meses de bloqueo absoluto, restricciones respecto a los locales de hostelería una vez que se abrió, en cuanto a horarios, en cuanto a número de personas por mesa, consumo solo en terraza, restricciones dentro, prohibida la barra, en decir, una demonización de la hostelería, ¿no? A lo cual añadimos en la costelera la caída drástica del turismo, ¿no? En España, el 2019 nos visitaron 83 millones de turistas. En el 2020 apenas llegamos a 19 millones. Con lo cual, bueno, pues es uno de los sectores, el hostelero, que más está sufriendo de lleno la pandemia, como todos conocéis. Dos datos, ¿no? Para situaros. Según Nielsen, el mercado de hostelería en España ha caído en el año 2020 un 44% en volumen, un 43% en valor, pero hay subsegmentos dentro del mercado hostelero, como es el ocio, que la caída ha superado el 80%. Con lo cual, bueno, nos ha impactado de lleno, ¿no? Es verdad que en el canal de alimentación sí que hemos crecido de forma relevante, porque ha habido un trasvase de consumo de la calle a lo que es el hogar, pero es verdad que ese trasvase no ha cubierto ni de lejos el volumen perdido en hostelería y luego además en nuestra ecuación de rentabilidad, bueno, el canal hostelería es mucho más rentable para nosotros que el de alimentación, ¿vale? Con lo cual el impacto ha sido muy relevante. En definitiva, bueno, pues todo esto lo que nos ha llevado es a tener que estar muy vigilantes de la liquidez en este contexto que hemos descrito. Medidas para proteger nuestra caja, nuestra tesorería, que nos permita pues, ir abordando las oportunidades que surgen, porque siempre surgen oportunidades, pero por otro lado también ser capaces de no perder de vista a los hosteleros, a los distribuidores, a los concesionarios, que no dejan de ser nuestros partners, ¿no? Somos familia y, en cierto modo, lo que tenemos que balancear es la protección de nuestra tesorería con el apoyo a la viabilidad y continuidad de sus negocios. Pero luego, además, claro, en un mundo tan global, que es verdad que tiene ventajas, oportunidades en los negocios, claro, tiene riesgos también, ¿no? No solo la pandemia, estamos todos viendo también un ejemplo claro en el Brexit, donde empresas como la nuestra, que apostamos por la internacionalización, bueno, pues tiene impacto relevante también. Una etapa realmente convulsa, Luis Miguel. ¿Cómo ha evolucionado el riesgo y de qué forma habéis afrontado dicho cambio? Mira, pues como comentábamos, en base a los dos canales que os explicaba, ¿no? Hostelería y alimentación, es verdad que en alimentación el riesgo ha crecido, pero es un riesgo sano. Ojalá tuviéramos mucho más riesgo, ¿no? Fruto de que facturamos más. Ahí el riesgo ha crecido pues, simplemente por facturación, pero no ha habido un deterioro de la calificación crediticia de las grandes enseñas de alimentación, ¿no? Han seguido pagando bien, sin ningún tipo de incidencia y demás. Y en hostelería sí que el riesgo global como tal ha caído de forma relevante por mucha menor facturación y sí que observamos un deterioro también de la calificación crediticia, ¿no? El RIM, este indicador que comentabas antes, Miguel Ángel, en la presentación, el riesgo inminente de impago, pues sí que es verdad que de forma generalizada se ha deteriorado, ¿no? Nosotros en nuestro modelo de negocio, desde la llegada de lo que es la fábrica hasta lo que es el punto de venta, tenemos un intermediario, ¿no? En nuestro road to market, que es el concesionario, el distribuidor que hace la llegada capilar al mercado. Bueno, también lo apuntabas antes, ¿no? Esta figura intermedia, que es de verdad nuestro partner, ¿no? El que hace posible esa llegada capilar al mercado, está en esa especie de burbuja, ¿no? Fruto de los ICO, más, que tocaremos madera porque no acabe explotando, pero que obviamente, como apuntaba, va a depender de la duración de esta pandemia, ¿no? Nosotros, adicional a las ayudas que han tenido también comentadas los ICO con los ERTES, sí que, bueno, pues
hemos adoptado diversas ayudas como compañía, ¿no?, para favorecer su viabilidad y su continuidad. Hicimos una campaña bastante potente de dotarles de mercancía sin cargo para abrir sus establecimientos después del estado de alerta, lo que les permitiera coger algo de pulmón. Hemos apoyado también a los invirtiendo en sus cerramientos, terrazas o estufas para que puedan potenciar la venta en la calle, ya que estaba dentro masivamente prohibido. Y sí que también nosotros, pues hemos negociado de forma abierta, transparente con toda nuestra red de distribuidores financiaciones, aplazamientos de pagos y demás. Nosotros en este sentido, bueno, lo que tenemos es un comité de riesgos implantado dentro del grupo. Tenemos monitorizada la situación de los clientes en base a los indicadores que cada mañana, ¿no?, las señales de alerta que Accessor 360 nos ofrece con deterioro del RIM o con el índice de comportamiento de pagos. Y en base a estos indicadores rápidamente ponemos en marcha todos los mecanismos que tenemos en el grupo, pues para entablar el diálogo con ellos y ver de qué forma podemos abordar su situación. Pues la verdad es que es un verdadero ejemplo de ayuda de un proveedor a sus clientes, a sus partners y también de gestión proactiva. Muchas gracias, Luis Miguel. Y a vosotros, Eduardo, ¿cómo os ha impactado la pandemia en Brother? Pues nosotros hemos notado 3 tipos de impacto. Hemos notado impactos por el lado de la demanda, por el lado de la oferta y por el lado de los créditos y la liquidez y la solvencia, ¿no? Por el lado de la demanda, lo que primero notamos, obviamente, y se veía muy claramente en los gráficos que es durante el estado de alarma y el confinamiento severo que tuvo la economía española, el consumo de tinta caía al 50%. Os he comentado que nosotros tenemos todos los servicios de impresión gestionada, conexión con los equipos del cliente y somos capaces de identificar cuánto están imprimiendo. Pues en aquellos momentos las caídas medias en el mes de marzo, el mes de abril, eran del 50%, muchos clientes obviamente al 100%. Luego paulatinamente se ha ido recuperando, pero es verdad que como ha habido cierres parciales y sigue habiendo cierres parciales, aún no se ha recuperado completamente el consumo de tinta. O sea, vemos que las empresas siguen trabajando a mejor ritmo en global, ¿no? Y lo vemos con un indicador muy claro y muy de primera mano que nosotros tenemos, que es el consumo de tinta. No obstante, nosotros en ningún momento, pese a ser una empresa de tecnología, que en teoría no era una empresa esencial, en ningún momento paramos porque muchos de nuestros clientes son actividades esenciales. Obviamente, el printing es muy necesario en hospitales, en juzgados, policías, supermercados, empresas de logística. Y nosotros, la verdad es que no, pese a que bajó el volumen de tinta, no redujimos la actividad. Y luego tuvimos por el lado de la demanda otro efecto muy fuerte, que está relacionado con el teletrabajo. En España y en general en el mundo, los equipos de impresión en los últimos 10 años habían tendido a desaparecer de los hogares. Hace mucho tiempo todos teníamos una impresora en casa. La fuimos quitando, ¿no? En la medida que era menos necesario imprimir, pero con el confinamiento pues empezó a haber una demanda cada vez más creciente de equipos de impresión, de escaneado, pequeños para el hogar. Esa demanda a día de hoy continúa desbocada y continúa sin satisfacer del todo. Por otro lado, obviamente, la pandemia puso, aparte del teletrabajo, mucho el foco puesto en la digitalización. Y vemos que todo lo que son nuestros negocios que tienen que ver con equipos multifunción y escaneado, pues también se vieron favorecidos y durante el año pasado, el año 2020, las cifras de venta de escáneres, en nuestro caso, han sido muy buenas. También detectamos
ventajas en todo el negocio de impresión de etiquetas, ¿no? Las mejoras en la logística y también, ¿por qué no? Hemos participado en muchos proyectos que tienen que ver con el COVID, vacunas y ese tipo de cosas, el etiquetado en hospitales, etiquetado en hostelería. Es mucho más necesario etiquetar las cosas en muchos sitios y eso también nos ha ayudado, con lo cual al final, el resultado es que se nos producen, por el lado de la demanda, efectos contrapuestos. Por un lado, cae el consumo de tinta porque las empresas tienen menos actividad, pero por otro lado, vemos que la demanda de equipos es muy alta y es difícilmente asumible por parte ya no solo de Brother, sino por parte de cualquier fabricante. Decía también que teníamos efectos por el lado de la oferta, sobre todo al principio de la pandemia, como todos sabemos, el problema del coronavirus empezó en China. Nosotros tenemos fábricas en China. Nosotros durante los meses de febrero tuvimos que cerrar alguna fábrica en China y posteriormente, en abril y mayo, tuvimos que cerrar alguna fábrica en Filipinas durante algún tiempo por obligaciones gubernamentales. Es decir, el gobierno de aquellos países decretó el cierre de aquellas fábricas y tuvimos que cerrar. Eso nos limitó, sobre todo en la primera parte del año, antes de verano, nos limitó la posibilidad de tener producto, ¿no? Tuvimos cierta escasez de producto. Esto se unía con exceso de demanda. A día de hoy, los niveles de producción están completamente controlados y, de hecho, hemos incrementado los volúmenes de impresión de fabricación todo lo posible para poder atender toda la demanda que os he comentado que existe a día de hoy en el mercado. Pero es difícil todavía atenderla. Por último, desde el punto de vista de los créditos y la solvencia, obviamente vemos que hay un problema de liquidez. Es verdad que se ha visto muy aminorado, lo decía también Miguel Ángel, ¿no? Los ICOs es un doping, ¿no? La economía está muy dopada, ¿no? La economía española, y los ICOs y los ERTEs han ayudado a que muchas empresas que están teniendo problemas los disimulen, ¿no? y puedan atender sus compromisos. Por otro lado, nosotros tenemos la cartera de clientes asegurada. Vimos que nuestra aseguradora, y hablando con otras aseguradoras con las que también tenemos contacto, en muchos de los sectores hicieron grandes recortes. Es verdad que en otros no, en alimentación no, en grandes mayoristas de tecnología no se han hecho recortes, pero, por ejemplo, en retail se han hecho recortes muy severos, ¿no? y eso nos afecta en gran medida porque afecta al retail electro, pero también afecta a otro tipo de retailers muy importantes en nuestro país. Y, bueno, eso es un poco el efecto que hemos visto y que hemos tenido. Pues muchas gracias, Eduardo, muy interesante. Carlos, ¿cómo os ha impactado la pandemia en Prosegur? Bueno, pues como he explicado anteriormente, nosotros prestamos servicios a empresas y particulares, y nuestros servicios, no solamente en España, sino también fuera, son considerados servicios esenciales. Estamos prestando servicios de seguridad, ¿vale? Lo que significa, pues evidentemente, un enorme esfuerzo de los profesionales de esta casa, así como de policías, ejércitos, barrenderos, la gente del sector de la alimentación, que ha dado de comer a la gente que teníamos confinada, que iba con miedo a ir a comprar. Y esto ha sido hace 9 meses, no lo olvidemos, ¿vale? Que, bueno, que ha ayudado a garantizar la tranquilidad tanto de los clientes como de la sociedad. Bueno, evidentemente, aunque nosotros somos un servicio esencial y así dieron la consideración, evidentemente nuestros clientes no lo eran, con lo cual la pérdida de volumen ha sido manifiesta tanto en seguridad como en security como en cash, ¿vale? En aquellos sectores que no son de alimentación. Evidentemente, por la parte contraria, en el sector retail tuvimos un fuerte incremento de la necesidad de servicios, ¿vale? Precisamente por esa gente que iba a los supermercados a montar, a ir a conseguir
comida para llevarse a casa, pero evidentemente pues no se pudo absorber todo el personal cesante del resto de servicios que nos iban quitando. Tener en cuenta que nosotros trabajamos con personal. Nosotros vendemos mano de obra, vendemos horas son, ¿vale? Entonces, evidentemente, cuando se trata de servicio, a esa persona la tienes que colocar en otro sitio que tienes que dejar. Bueno, evidentemente. También tuvimos un incremento en los servicios de la gestión de ATM, de los cajeros automáticos. Aquella gente que no iba al banco, pero nosotros le dábamos ese efectivo que necesitaba para poder hacer sus compras. Ante esta situación, evidentemente, la compañía puso el foco total y absoluto en la protección de la caja. Protección de la caja y en la contención del gasto, ¿no? Y siendo referente como compañía cotizada que somos, que el accionista mayoritario realizó una reinversión del dividendo en acciones de la autocartera, ¿vale? Para evitar pues, una salida de caja por esa parte. También pues, hemos hecho un fuerte control del gasto y con la protección de caja y una austeridad máxima, un refuerzo brutal en las políticas de créditos y de cobros que se han implementado en toda la compañía, ¿vale? Y evidentemente nos ha tocado pues, adecuar los costes laborales a los niveles de actividad, pues, como estábamos comentando antes, ha comentado tanto Luis Miguel como Eduardo, evidentemente ese doping o esos seres que están, bueno, ayudando a las empresas y que posiblemente en el día de mañana muchas empresas se conviertan en empresas familiares. Pero bueno, así es como ¿Cómo ha evolucionado el riesgo en vuestra cartera y cómo lo estáis afrontando? Bueno, en cuanto a la evolución, hombre, el empeoramiento de la economía es evidente. Cuando no se mueve la economía, está claro, no hay ni que mencionarlo. Evidentemente la calidad crediticia de la cartera de clientes cae. Eso está medianamente claro. Si no se produce, no hay dónde sacar. En todo caso, Prosegur tiene la cartera asegurada desde hace tiempo, ¿no? Y lo que sí, pues bueno, este año 2020 lo que sí podemos decir es que se ha incrementado bastante el número de siniestros que hemos tenido que dar a la aseguradora, ¿no? Porque no hemos tenido capacidad para poder recuperar cierto número de clientes. Bueno, si nos vamos, pues estamos hablando que respecto a 2018 de multiplicadores de por 2 y respecto a 2019 un multiplicador de por 3 en cuanto a número de siniestros, ¿vale? Y en cuanto a importe, estaríamos hablando casi de un 400%. Pero si lo ponemos en valor, si lo ponemos, esos multiplicadores los ponemos en comparación con lo que es en sí el volumen de clientes de la casa, el volumen que gestionamos y de la facturación, los números son realmente bajos. Si hemos visto un incremento evidente, hay muchas empresas que ya pendían de un hilo antes de la pandemia y la pandemia les ha dado el hachazo, ¿vale? Para eso está el seguro de crédito. Pero bueno, poniéndolo en contexto, al final, por lo menos durante este año 2020, no ha sido todavía o no ha sido excesivamente llamativo. En cuanto a cómo hemos afrontado el riesgo, como he dicho antes, como he comentado anteriormente, la compañía ha puesto un foco total y absoluto en la protección de la casa. Imprescindible, ¿vale? Y para ello se reforzaron más si cabe las políticas de crédito y de cobro. Dentro de la compañía hemos involucrado desde la Dirección General de Negocio hasta el último administrativo en la última delegación que tenemos en la casa. Absolutamente todo el mundo está involucrado en el foco de la caja y en el cobro de nuestros servicios, ¿vale? Evidentemente, al poner ese foco y a mentalizar la organización en la tarea, sinceramente podemos decir, bueno, en breve se publicarán los resultados de la empresa, que el ejercicio para nosotros, los resultados a mi entender, para el departamento ha sido espectacular, totalmente espectacular. Muy bien, muchas gracias. Eduardo, en vuestro caso, ¿cómo ha evolucionado el riesgo en vuestra cartera y cómo lo estáis afrontando? Pues mira, nosotros, lo he dicho antes, sufrimos grandes rebajas en las clasificaciones por parte de las aseguradoras
y notamos que hay más problemas para cumplir los compromisos, en la línea de lo que también presentabas tú antes, ¿no? Es decir, vemos que la mora se ha incrementado bastante. No obstante, nosotros somos una empresa que normalmente no tiene impagados. Es decir, en los últimos 5 años, por ejemplo, si contamos desde el 2014 al 2019, no hemos tenido ningún impagado significativo. Es decir, a lo mejor una pequeña cosa de 3.000 euros, pero eso obviamente es irrelevante, ¿no? En 2020 hemos tenido solo un impagado, ¿vale? Es decir, no hemos tenido tampoco una gran incidencia. Yo por eso hago mucho hincapié en el doping de los ICOs y los ERES, ¿no? Yo sinceramente esperaba que tuviéramos muchos más impagados, pero supongo que algo también habrá tenido que ver el buen hacer, ¿no? Y las buenas herramientas, ¿no? que tenemos, ¿no? y que nos proporciona Accessor, en haber sido capaces de no haber tenido un incidentes significativos. Y de hecho, el único impagado que hemos tenido ya nos lo líamos desde finales de 2019. Es decir, era una empresa que ya tenía casi la cabeza debajo del agua y obviamente el estado de alarma lo único que vino fue a, obviamente, hundirles sin remedio. Pero el resto de los clientes vemos que tienen mayor dificultad, pero están cumpliendo, ¿no? Es verdad que en los periodos de carencia en los créditos ICO han ayudado, ¿no? Primero había 1 año, ¿no? Ahora lo han ampliado a 2 años y eso hace que las empresas sigan teniendo algo de liquidez, ¿no? No obstante, nosotros siempre hemos sido súper preocupados, una empresa súper preocupada por el riesgo crediticio, pero es verdad que hemos ampliado el control, los seguimientos. Ahora hacemos muchas más reclamaciones muy tempranas, ¿no? Cuando vence una factura, muchos más recordatorios. Estimado cliente, su factura venció ayer. Si hay algún problema en la factura, comuníquenoslo y si no, atiéndalo lo antes posible, ¿no? Ese tipo de cosas. Hoy, obviamente, también hemos intentado ser flexibles cuando algún cliente nos ha propuesto un plan de pagos que pueda ser razonable y le pueda ayudar. Muchas gracias, Eduardo. Carlos, abrimos contigo el segundo bloque, el bloque de la tecnología. Podemos ver cómo la situación actual está sirviendo de catalizador para la digitalización de las compañías. ¿En qué medida ha ayudado a una empresa como Prosegur, que ya habéis trabajado este aspecto para afrontar este entorno de gran incertidumbre? Gracias, Miguel Ángel. Vamos a ver, la transformación digital es imparable. Si no se suba al carro de la innovación y de la digitalización, pues se va a quedar atrás en un mercado que cada vez es más competitivo. No solo en empresas, no solo a nivel de empresas, sino también en los empleados, ¿vale? Todos tenemos que estar y subirnos a ese carro, ¿vale? En el caso de Prosegur, pues siempre hemos estado apostando por las mejores y las más vanguardistas tecnologías que nos ayuden tanto al trabajador como a la empresa a ser más eficientes y productivos, ¿eh? Intentando que el tiempo del empleado sea 100% efectivo, ¿vale? Dejando para robots, o ya sean máquinas o sean programas, pues esas tareas de bajo valor, ¿vale? Repetitivas, que hacerlas hay que hacerlas, pero que no nos dan ese plus, ¿vale? Dejando, evidentemente, para la cabeza, pues esas tareas de valor que para el análisis y la acción que nos dan el mejor resultado. Evidentemente, las empresas que llevamos ya transitado un largo camino en esto de la transformación digital y ya lo tenemos marcado en el ADN, ese bagaje, y nos es más sencillo salirnos de nuestra zona de confort para buscar las mejores prácticas en el mercado que nos ayuden a la mejora continua de los procesos. Al final es lo que tenemos que estar buscando constantemente, no quedarnos en el yo lo hago así y como me ha estado funcionando esto vale, sino está constantemente evolucionando. Entonces, bueno, en el caso actual, pues lo has comentado tú antes, Miguel Ángel, o sea,
no nos ayuda a aferrarnos en lo que es la entrada, la gestión de crédito, en lo que es la entrada de clientes, meternos en el antiguo informe comercial. Con las cuentas del último ejercicio, estamos hablando actualmente del 2009, o sea, hace año y pico, 2009, antes de la pandemia, ¿vale? Las publicaciones en el BOE no valen absolutamente, a mi entender, para nada. Necesitamos algo que sea inmediato. El 2009 al día de hoy no dice nada. Y una cuenta de 2020 tampoco va a decir. Tal cual está ahora mismo la coyuntura económica, con estos picos, o estás en el mercado, o lo estás oliendo, o lo estás mirando constantemente, o está fuera, totalmente, ¿vale? Y estamos hablando del caso de España. España, Europa, Francia, Portugal, que al final de cuentas tenemos una cultura de una vez al año enseñar nuestras cuentas, mostrar cómo nos ha ido el año, cómo nos ha ido el ejercicio. Y nosotros, por ejemplo, que somos empresas cotizadas, lo hacemos trimestralmente, con lo cual somos más transparentes aún todavía. Ya cuando te vas a otros países, cuando te vas a Latinoamérica, al Cono Sur, súper complicado. Encontrar información que esté al día, al cabo de la calle, súper complicado. No es nada sencillo. Entonces, es necesario contar con un partner, con un programa que te permita tener esa visión instantánea, lo más actualizada posible, ¿vale? De ver cómo va a evolucionar tu cartera de clientes, cómo evoluciona cada uno de los sectores a los cuales está tu mercado, en el cual estás intentando entrar o has entrado, o que es histórico, ver cómo va evolucionando, no solamente internamente con información propia, viendo y analizando constantemente cómo se comportan dentro de tu casa, sino viendo efectivamente en el mercado cómo se está trabajando. Carlos, conocemos la importancia que tiene para vosotros la automatización de los procesos masivos de admisión, apoyados en indicadores personalizados que puedan garantizar vuestro crecimiento de forma segura. ¿Qué aspectos fundamentales hay que tener en cuenta bajo tu punto de vista para implantar o desarrollar una metodología de credit management eficiente? Bien, bueno, pues para mí lo primordial a la hora de implementar una política de gestión de cobro, primordial y fundamental, conocer tu negocio, conocer los servicios que prestas, en el caso nuestro, y conocer la importancia que tu servicio va a tener para el cliente. Evidentemente. A partir de ahí, conociendo el mercado a que te vas a dirigir, no es la misma forma de trabajo cuando estás entrando en el sector de la construcción, a cuando te vas a la administración pública, cuando te vas al sector financiero y bancario, son mundos totalmente distintos. Y tienes que ver la entrada de clientes, la evolución de riesgo, tienes que analizarla en función de tanto tu producto como de tu mercado. ¿Bien? Evidentemente, aquí podemos introducir ya todo tipo de parámetros que queráis meter. Desde el tiempo de prestación del servicio, si es un servicio puntual, que se le va a otorgar, si va a ser una prestación de unos días, de unas horas, o si va a ser una relación, evidentemente, a largo plazo. El histórico de pagos que ha tenido contigo. Y si tienes, evidentemente, si tienes una cobertura de riesgo, tienes una cobertura de crédito, comentar y ver con tu aseguradora cómo está viendo que también está en el mercado y está viendo cómo se está desarrollando cada uno de los sectores, que para eso también está. Bueno, a partir de ahí, en función de eso, pues ya defines qué políticas implementar y desarrollar. Y evidentemente, como en nuestro caso, cuando se abren mucho las casuísticas, por los diversos negocios, las situaciones, etc., pues al final la figura se complica bastante. De ahí que, bueno, tener buenos profesionales es primordial. También es primordial el tener un programa que te soporte toda esa política, ¿vale? En función de tu negocio, en función de tu producto, en función de tu mercado. ¿Sí? Hay que tener en cuenta, nosotros, por ejemplo, como he dicho antes, tenemos una red comercial muy grande, 7.500 peticiones al año, hablando de unos volúmenes muy elevados, y ya están filtradas de un primer momento, no se están solicitando todas. Si quitáramos ese filtro, se volvería totalmente inmanejable. Entonces, si no contáramos con herramientas que nos ayudaran
hacer esa revisión del riesgo de clientes, incluso de clientes ya existentes, de prospects, de nuevas entradas, sería totalmente manejable. Entonces, para nosotros es evidentemente fundamental contar con herramientas que nos ayuden en esos procesos de admisión masivos, que nos permitan implementar al máximo en toda la herramienta esas políticas que hemos comentado antes. ¿Sí? Muchas gracias, Carlos. Para nosotros es necesario que el sistema proponga y responda automáticamente en aquellas peticiones que sean blancas o negras. Ese robot que estábamos comentando antes, implementando en función de las políticas establecidas por las compañías, este programa tiene que dar ese blanco o ese negro y contestar directamente y en automático en este caso al comercial, peticionario, ¿vale? Para dedicar a las que o bien por importe o bien se establezcan por parámetros, esos grises que se queden ahí, dárselos al Credit Manager para que él pueda establecer ya con un criterio fino si recomendamos o no recomendamos trabajar con la operación, ¿vale? Asimismo, para nosotros también es primordial que cuando vemos una contestación de riesgo, y así llevamos años haciéndolo, esa recomendación que le demos al comercial sea en un lenguaje llano, ¿vale? Intentando huir de tecnicismos financieros que al final le pueden llevar a duda la recomendación, porque si tú le dices que ok adelante le va a dar igual. Tú le has dado luz verde, el tío está feliz y tan contento. En el momento que le condicionas, le tienes que explicar, intentar explicar de una forma llana. Hay que tener en cuenta que no todos tenemos la misma formación. Hay que intentar explicar de una forma llana el motivo por el cual le estás condicionando o le estás denegando la acción. Y si lo puedes, evidentemente, si lo puedes hacer en automático, mucho mejor. Y actualmente, evidentemente, con las conexiones 24/7, la disponibilidad 24/7 de los programas, de los CRM comerciales, el estar interconectados y poder contestar solicitudes de crédito instantáneamente, evidentemente es primordial. No podemos tener un cuello de botella ni un stopper. Y para eso la conexión entre CRM y asesoras de 60 es magnífica para este tipo de tareas. Muchas gracias, Carlos. Luis Miguel, ¿en qué medida ha ayudado la tecnología del Grupo Mao San Miguel a afrontar esta cultura de incertidumbre? Bueno, pues la tecnología no deja de ser una ventaja competitiva, ¿no? Y sobre todo en momentos como el que estamos viviendo, pues lo que te permite abordarlo, pues eso, con un escalón por encima que donde no lo hay, ¿no? Esta ventaja competitiva. Bueno, esta crisis ya hemos comentado todo, ¿no? El hecho, por ejemplo, Grupo Mao San Miguel inició una apuesta también seria por procesos RPA, robotización de tareas administrativas, que al final también lo que nos ha permitido es a nuestro equipo de gestores financieros mostrar la potencia de su función financiera, ¿no? Y dedicarse a gestionar a los clientes, que es de verdad donde podemos aportar valor añadido más que estar procesando documentos o haciendo tareas administrativas. Lo apuntabais también, ¿no? La información en tiempo real. Lo has dicho tú muy bien, Miguel Ángel, ¿no? Al final los balances, los estados mercantiles, hoy día la velocidad que se suceden las cosas, el ritmo del cambio es quedado desfasado, ¿no? La información, el tener el día a día indicadores basados en el Machine Learning, ¿no? En el Business Intelligence, un poco que te den señales casi en tiempo real de qué está ocurriendo con ese mercado, con el resto de proveedores, son claves y vitales. Sí que es verdad también que esta crisis al final, todas las crisis tienen su lado positivo, ¿no? Creo que nos ha ayudado a acelerar ese salto o esa apuesta por la digitalización en las compañías y que ha cambiado forma de trabajar y que son para quedarse, ¿no? Esta misma reunión es un ejemplo. ¿Quién nos iba a decir hace unos meses incluso, que los webinars iban a estar a la orden del día y era una forma de trabajar, personalmente creo que incluso más eficiente, ¿no? No tienes tiempo de desplazamientos, es otro mundo, ¿no? Mucho más dirigido, más eficiente. Con lo cual, pues nada, es un poco decir, es una ventaja competitiva el haber apostado inicialmente por tecnologías
que te aportan esa información, pues tipo, pues eso, los indicadores de comportamiento de pagos o el RIM que ofrece Accessor y que es el futuro en las empresas. Porque efectivamente las cuentas mercantiles, bueno, totalmente desfasadas en España, como apuntabais antes, los que operamos en mercados como nosotros que operamos en el mercado chileno o en otros países sudamericanos, todos conocemos, ¿no? En vuestro caso fuisteis pioneros en la incorporación de los indicadores de Accessor 360. ¿Cuál es vuestra recomendación? ¿Qué aspectos fundamentales hay que tener en cuenta para poder hacer una buena política de gestión de riesgo? Nosotros, yo creo personalmente que a la hora de implantar una política de riesgo, ¿no? Un credit management en una compañía, para mí fundamental es que sea una apuesta del grupo. Es decir, tiene que ser una apuesta del grupo impulsada desde la dirección general. No tanto una apuesta de finanzas, sino que tenemos que ir de la mano pues, con el departamento comercial y con el departamento jurídico, y tiene que ser una cosa de todos. Creo que es clave tener unos procedimientos claros, establecidos, compartidos y asumidos por toda la organización, ¿no? Para gestionar el riesgo y sobre todo también que nos facilite la toma de decisiones. Cuando hablamos de empresas del volumen de las que estamos aquí, con los clientes que tenemos y demás, tienes que evitar también que una política de riesgo se haga de embudo, ¿no? Porque al final tienes que ser ágil en la toma de decisiones. Con lo cual tiene que estar muy establecido todo por procedimiento, empoderados los equipos para poder tomar decisiones y en niveles altos gestionar por excepción o por importes o límites de riesgo. Pero para mí clave que sea una apuesta firme del grupo, ¿no? Como grupo, no de un área en concreto. Y siempre también teniendo en claro poner al cliente en el foco de las decisiones, ¿no? Con empatía y viéndole como un partner y tratando en la medida de lo posible de ayudarle y asegurar su viabilidad. Muy bien, nos estamos pasando de tiempo, pero creo que el debate está siendo bastante interesante. No obstante, vamos a tratar de acelerar un poco. Eduardo, ¿cómo os ayuda la tecnología a vosotros? Intentaré ser muy breve para que podamos terminar todos. Nosotros llevamos la tecnología en el ADN. De hecho, nos dedicamos a vender tecnología y siempre hemos pensado que la digitalización y la tecnología iba a ser muy importante en el futuro. Obviamente, la pandemia ha acelerado estos procesos y empresas que a lo mejor no creían tanto se han tenido que necesariamente subir al carro de la tecnología y la digitalización. No obstante, para nosotros, lo he comentado antes, el automatizar procesos en el tema de gestión de clientes, de tener controlados límites de crédito, de poder analizar nuevas operaciones, es algo que siempre nos ha preocupado. Y no va a ser ahora una diferencia, ¿no? De hecho ahora pues vemos como una ventaja el haber implantado hace 4 años o 4 años y pico herramientas como la que nos ofrece Accessor, ¿no? Porque obviamente cuando implementas este tipo de tecnología al principio tiene un periodo de ajuste, ¿no? En el que tienes que ver qué es lo que te está aportando, ¿no? Y dónde te puede generar valor añadido esta tecnología. Gracias a Dios esa curva de aprendizaje la hicimos en periodos más plácidos, ¿no? Para la economía, ¿no? Y para los comportamientos de pago, ¿no? Y ahora nos permite sacar bastante ventaja teniendo alertas tempranas de irregularidad de pagos, los mails que recibimos todos los días con las alertas que nosotros mismos hemos configurado, ¿no? Para, oye, avísame cuando un cliente llegue al 90% del riesgo, ¿no? Ese tipo de cosas pues nos permiten anticiparnos a los acontecimientos y antes de parar un pedido, ¿no? Cosa que ahora es complicado, ¿no? Si el entorno económico es desfavorable, es muy difícil explicarle a un comercial, ¿no? O a los CEOs de las empresas, ¿no? Este pedido hay que pararlo porque hay que analizar la situación del cliente, ¿no? Entonces, si somos capaces
como somos, ¿no? Con las herramientas que nos proporciona Accessor, de adelantarnos a ese tipo de problemas, pues cuando un cliente vemos que se va acercando al 100% de cobertura, tendremos que analizar inmediatamente si podemos mejorar la cobertura, cuáles son las expectativas de venta, cuáles son las negociaciones con el cliente. Y usar la tecnología de una manera eficiente para apoyar a los mercados y a los comerciales de nuestra empresa, ¿no? Que al final son los que tienen que darle la cara, ¿no? al cliente muchas veces, ¿no? Si respondo a la siguiente pregunta, ¿no? A la de qué considero fundamental en la gestión adecuada de un credit management, yo considero que el credit management o la función de crédito es una función que tiene que ser transversal en la compañía, lo decía Luis Miguel, yo creo que muy bien. Nosotros muchas veces metemos casi, o sea, no hacemos un análisis pormenorizado de crédito, pero metemos la información financiera y la información de crédito en los incluso prospects, cuando algunos comerciales van a ver determinadas operaciones, les intentamos asesorar, oye, no te dirijas a ese partner, intenta buscar otro partner en ese mismo o con un perfil parecido, pero su salud financiera igual no es muy buena. No pensamos que pueda tener recorrido, también nos permite al contrario decir, oye, a este cliente que le estamos vendiendo X productos, oye, tiene un potencial financiero muy grande, aparte vemos que su negocio está creciendo, nos ayuda no solo como herramienta de control de crédito, sino también ayudar a dirigir a nuestros equipos comerciales a aquellos clientes que van a ayudar a crecer mejor a la empresa y conseguir clientes más a largo plazo y más fidelizados. Eso es lo que pensamos. Y eso a pesar de trabajar con compañía aseguradora, porque vosotros tenéis seguro de crédito y, sin embargo, hacéis autogestión. Sí, nosotros tenemos el seguro de crédito como tengo el seguro del coche, ¿no? Es decir, no por tener el seguro en el coche vas chocándote contra cualquiera, ¿no? Cuando vas circulando, ¿no? Pues el seguro de crédito para nosotros es una red, ¿no? Es verdad que, lo decía también Carlos, muchas veces tenemos conversaciones muy fructíferas con la aseguradora de crédito, explicándoles también nuestro punto de vista, utilizando la información que nos aporta Accessor, ¿no? Para que ellos entiendan también cómo crecemos, cómo vendemos, para cubrirnos mejor, ¿no? Pero sí que es verdad que no puedes utilizar el seguro de crédito como tengo casco, llevo un seguro de crédito, llevo casco, no pasa nada, ¿no? Porque al final, si tú das muchos siniestros, el seguro de crédito no funciona. El seguro de crédito funciona para cosas que no están previstas. Si tú eras capaz de prever que un cliente iba a impagar, tienes que hacer lo posible por mitigar ese riesgo. Y eso, muchas veces, la propia aseguradora de crédito no lo va a ver, por lo que decimos, ¿no? Es decir, porque muchas veces los indicadores que ellos tienen son indicadores financieros que provienen de cuentas anuales o provienen porque ya otro asegurado ha dado un aviso de falta de pago, ¿no? Cuando otro asegurado ha dado un aviso de falta de pago, muchas veces es tarde ya. Pues muy bien, muchas gracias, Eduardo. Te voy a pedir que continúes un poco más y abramos contigo el tercer bloque. ¿Qué previsiones hacéis de vuestro sector para 2021? ¿Cómo lo afronta Broder? Pues mira, nosotros, si no hay una cuarta ola, que yo creo que ahora mismo es lo que todos estamos pensando, ¿no? Que las vacunas sean efectivas y no sea necesario que haya nuevos cierres, ni siquiera selectivos de actividades y las actividades más castigadas, como son la hostelería, el turismo, puedan empezar a recuperarse, pues nosotros vemos que lo que es la economía se va a ir recuperando suavemente durante estos primeros meses y cogerá bastante más fuerza a partir de verano, ¿vale? Eso es lo que pensamos sobre la economía española. Es verdad que nos preocupa también
cómo se hace la desescalada del doping del que hablábamos antes, ¿no? Es decir, si la desescalada de ERTES, ICOs y demás analgésicos muy potentes que tiene la economía se hace de una manera brusca, los problemas de liquidez pensamos que se van a convertir en serios problemas de solvencia para muchas empresas y muchas empresas pueden convertirse en empresas zombies, lo cual obviamente lastraría también la demanda. Si nos centramos en lo que es el sector de tecnología, digitalización, equipos informáticos y todo eso, vemos que va a seguir muy fuerte durante 2021. Lo he dicho de alguna manera antes, está de moda, ¿no?, el digitalizar, está de moda la tecnología y todas las empresas están invirtiendo en ello y van a seguir invirtiendo. Pensamos que con más fuerza en la primera mitad del año, pero posiblemente el sector va a seguir muy fuerte durante todo 2021. Y por el lado del crédito, ¿no?, por ver lo que nos trae aquí, pues lo he dicho un poco, ¿no? Nos preocupa mucho lo de la eliminación de los estímulos de una manera abrupta y eso nos va a hacer seguir siendo especialmente cuidadosos, cautelosos y muy detallistas en el seguimiento del comportamiento de pagos de nuestros clientes y los indicadores que podamos tener, ¿no?, para tener las máximas alertas tempranas para evitar problemas. Muy bien. Carlos, ¿qué previsiones tenéis vosotros en vuestro sector? ¿Cómo lo afrontáis en Prosegur? Bueno, para nosotros el año 2021, como creo que para casi todos, es el año de la incertidumbre. El paradigma de la vida ha cambiado. El de la vida, el del ocio, el de los negocios, el de los viajes, el del trabajo y del trabajo. Ahora todos tenemos un estudio de grabación dentro de casa. Lo estamos viendo ahora. Yo desde mi casa, vosotros no sé dónde estáis. Yo llevo un año metido aquí. Bueno, evidentemente tenemos que ver día a día cómo se comportan los sectores, viendo cómo se están comportando las empresas, cómo ir corrigiendo y modificando las políticas de créditos y de cobros para ir adecuándolas a la realidad actual. Que sí, en breve entendemos, y creo que lo comentaba muy bien Eduardo, en breve vamos a tener un tsunami de concursos de acreedores que van a hacer mucho daño. Evidentemente también van a limpiar el parque de empresas, ¿vale? En el momento que comienzan los ICOs, en el momento que los concursos de acreedores estén permitidos, puesto que teníamos una moratoria, que en breve se va a terminar, no recuerdo, pero ya va a quedar bien poco. Y hay que estar bien atentos a esas empresas y sobre todo en empresas como la mía, la que tenemos servicios recurrentes, hacemos una prestación de servicios recurrentes, estar bien atentos e informados de esas empresas que van a dar literalmente a cerrojazo. Además, en este caso, la información, la inmediatez de la información para nosotros es primordial. Y el enterarnos cuanto antes de la insolvencia de uno de nuestros clientes, para nosotros es fundamental, bueno, para nosotros y para cualquiera. Dejar de invertir en ese cliente que sabemos que no vamos a tener retorno y prestar a que sí nos va a dar el retorno que necesitamos y que el accionista nos está pidiendo, ¿vale? En todo caso, en Prosegur vamos a mantener todas las políticas de prevención de gasto y apoyar la rentabilidad de cada uno de los negocios y con el compromiso con las inversiones en la transformación digital que comentábamos antes, que creemos que son primordiales para el futuro de la compañía. Muchas gracias. Y finalmente, Luis Miguel, ¿qué previsiones tenéis en vuestro sector? ¿Cómo lo afrontáis en Mao San Miguel? Bueno, a nivel macro, yo creo que tanto Eduardo como Carlos lo han definido, ¿no? Y es lo que más o menos esperamos todos, ¿no? Yo, más que previsión, lo que casi tengo es un deseo, ¿no? El deseo de que la vacuna empiece a ser una realidad ya, se empiecen a notar los efectos y que, bueno, recuperemos pronto la ansiada normalidad que teníamos antes de la crisis, ¿no? Que permita que los españoles, el mundo en general, recupere la alegría, la pasión por compartir, por celebrar y por disfrutar. La recuperación va a ir ligada totalmente a lo que dure la pandemia, ¿no? Es obvio.
Si no se dilata en el tiempo, pues no va a haber una recuperación en V, pero sí que será una recuperación, por lo menos en el sector de la hostelería, relativamente rápida, pero condicionado a la pandemia. Es decir, si Dios no lo quiera, caemos en una cuarta ola, la duración de los efectos de la pandemia se alarga en el tiempo. Lo apuntaba Carlos también, la morosidad, los concursos de acreedores, la caída de empresas va a ser brutal. Hostelería en España tiene unos 300.000 establecimientos. Hay indicadores que anticipan que pueden caer 100.000 en esta situación, ¿vale? Con lo cual puede ser demoledor. Con lo cual, bueno, pues a medio plazo, largo plazo, el efecto sobre nuestros distribuidores concesionarios, una vez que acabe los ICOs, los ERTES, todo este doping que tienen, pues si desaparezca el efecto burbuja, puede ser preocupante. Con lo cual vamos a ser optimistas, vamos a confiar en la ciencia, vamos a confiar en la efectividad de la vacuna y, bueno, gestionando mientras se recupera esta normalidad con prudencia, siempre desde la prudencia, protegiendo la caja y mirando por nuestros clientes y anclados en la tecnología y en herramientas pues como Accessor 360, ¿no? Que nos brinda esos indicadores tempranos para poder reaccionar rápido. Pues muchas gracias, Luis Miguel. Yo creo que todos deseamos esa pronta recuperación. Mientras tanto, toca apretar los dientes, gestionar de la forma más profesional posible para tratar de salir fortalecidos de esta crisis. Muchas gracias a los tres. Ha sido para mí todo un honor contar con la participación de profesionales de vuestra talla, compartir con nosotros vuestra experiencia y vuestros casos de éxito en la gestión de riesgo comercial. Manuel, ¿tenemos alguna pregunta por parte de los asistentes? ¿Tenemos tiempo para contestarlas en directo? Hola, muy buenas a todos. Pues sí, Miguel Ángel, tenemos muchísimas preguntas, pero evidentemente, como acabas de comentar, no hemos pasado un poquitín de tiempo, por lo que si os parece, vamos a lanzar solo un par de preguntas y damos respuesta, pero no obstante, al resto daremos respuesta individualizada a cada uno de las personas que han lanzado sus preguntas. ¿De acuerdo? Estupendo. Vale, bueno, algunas las estoy uniendo porque muchas están relacionadas. Hay una que, bueno, Marta y Alberto preguntan algo parecido acerca de Atlas. Dicen, para conocer cómo pagan las empresas en tiempo real, ¿cuáles son sus fuentes de información? Luego, por otro lado, Alberto dice, en relación a esa información de comportamiento en pago, ¿a qué hace referencia? ¿A qué país? ¿Es España? ¿Se abre ámbito europeo? Etcétera. Mi Angelito sería para ti. Vale, entiendo que va para mí. Bueno, nosotros, todos nuestros clientes están conectados, nosotros estamos conectados a todos nuestros clientes a través de una conexión directa y diaria a su ERP, ¿vale? Lo hacemos para poder hacer un modelo personalizado de riesgo a cada compañía, pero gracias a esta conexión, insisto, diaria, pues tenemos acceso a cómo es el estado actualizado de la deuda, tanto el comportamiento positivo como el negativo, como el de retrasos, ¿vale? Las cientos de conexiones que tenemos, pues nos abren el poder tener monitorizados a más de 1 millón de deudores únicos en el caso de España. Pero cada vez más tenemos una base de datos Atlas a nivel mundial. Por una parte, monitorizamos todos los clientes extranjeros de las empresas españolas que exportan y por otra parte también tenemos en nuestro proceso de internacionalización, tenemos ya abiertas oficinas en Perú, Chile, Portugal, Colombia, Irlanda y estamos en proceso de expansión. Por lo tanto, cubrimos cada vez más territorio. Aparte, nuestras soluciones son corporativas, es decir, nosotros abrimos tantas plataformas como países en los que están presentes nuestros clientes y, por lo tanto, también monitorizamos el comportamiento en pago en esos países. Entonces, sí, evidentemente, en España es donde más tiempo llevamos abiertos, donde más experiencia tenemos y donde nuestra base de datos Atlas es más rica, pero cada vez vamos teniendo mayor presencia a nivel mundial. Vale, perfecto, muchas gracias. Miguel Ángel, tenemos otra más
esta de aquí, para Brother y Prosegur. ¿Cómo combináis el seguro de crédito con la autogestión que realizáis con Accessor 360? Si quieres, Carlos. Bien, pues oye, pues al final de cuentas son dos herramientas complementarias. Como bien ha dicho Eduardo, el seguro es como el seguro de coche. Lo tienes para en caso de que tengas un golpe o sufras un siniestro, que para eso. ¿Vale? Nosotros, gracias a la política de cobro que tenemos establecida con la aseguradora, tenemos una política, tenemos elegido un límite discrecional, precisamente por la política propia, un límite discrecional muy elevado, ¿eh? En cuanto al riesgo que nos concede la aseguradora sin tener que notificar a la misma que vamos a trabajar con ese cliente, ¿sí? Entonces, en la conjugación de esos dos mundos es lo que nos permite, pues bueno, esa autogestión de ese riesgo, la gestión integral del cobro, que también la tenemos integrada en la compañía, en el departamento, la labor por vencimiento, la reclamación por vencimiento, el tener todo eso integrado dentro de un mismo departamento con las mismas personas que lo están realizando, pues es lo que nos permite conjugar esos dos mundos. Evidentemente, en el momento que tenemos un cliente que sabemos que no es factible la recuperación, es cuando damos siniestro. Y aún así somos capaces de recuperarlo antes incluso de que la aseguradora nos indemnice en el periodo que tenemos de carencia. Yo, aparte de lo que decía Carlos, que es completamente cierto, es verdad que plataformas como Accessor son especialmente interesantes cuando tienes aseguradoras con límites de crédito discrecionales, pero también en otro tipo de aseguradoras es importante. ¿Qué ocurre? Para nosotros es primordial analizar y discutir con los analistas de crédito determinados riesgos, lo he dicho antes. Yo no conozco al comercial de mi aseguradora de crédito, pero sí conozco a los analistas y me reúno con ellos, pues, si es necesario, varias veces por semana, ¿no? Porque hay cosas que hay que analizar, ¿no? Tienes un grupo al que le rebajan la exposición y te vas a quedar fuera de cobertura. Tienes dos opciones. La primera es ir a negociar con el seguro. Para poder negociar con el seguro, lo he dicho antes, necesitamos tener la máxima información posible para convencer a la aseguradora de crédito que el negocio es bueno y que el cliente va a pagar. Al final, ese es el tema, ¿no? La aseguradora de crédito quiere saber que el cliente va a pagar. Si no le convencemos, pues hombre, siempre es verdad que también hay segundas capas que se pueden contratar o hay otro tipo de cosas, pero también está la posibilidad de que la empresa decida asumir el riesgo propio y entonces ahí obviamente ya sí que es terriblemente crucial, ¿no? Porque ahí sí que vas sin red, ¿no? Entonces, es verdad que es muy difícil tener en todo momento y siempre asegurada a todos los clientes. Entonces, siempre puede haber situaciones en las que hay tensiones con el seguro de crédito y la única manera de negociar con ellos es tener información buena. Perfecto, pues muchas gracias. Vamos a la siguiente. Está un poco larga la introducción. Javier nos dice, hola, soy jefe de créditos y gestiono España y Portugal con una facturación de 180 millones y 9.000 clientes del sector distribución, papel, packaging y Visco. Me estoy encontrando con un muy buen comportamiento en pago, mejor de lo esperado, mejor que cualquier otro año, una siniestralidad prácticamente nula. Esto lo achaco a las ayudas del gobierno, ERTES e ICOs. Luis Miguel, bueno, Luis Miguel estaba para ti. En vuestra experiencia, ¿qué piensas de esta situación y qué crees que sucederá cuando todas las empresas tengan que devolver todas las ayudas? Bueno, pues yo creo que en cierto modo lo hemos ido comentando ya, ¿no? A lo largo de la exposición. Creemos que efectivamente estamos en una cierta burbuja. Nosotros en nuestra empresa también, es lo mismo que preguntaba, ¿no? Comentaba la persona que ha redactado la pregunta, Javier creo que era. Nuestros indicadores de morosidad, de impagos son tremendamente bajos. Estamos realmente sorprendidos.
las impagos en niveles incluso inferiores a la época pre-COVID. Estamos en niveles más bajos que los que teníamos el 15 de marzo. Pero es una burbuja y entonces vamos a ver si esto dura en el tiempo, cuál es la desescalada, a lo que dicta el gobierno a la hora de tener que hacer frente a la gente a estas ayudas que ha tenido, en la medida que se den ventajas para realizarlo, ¿no? O se amplíe la moratoria o se favorezca la devolución, pues bueno, se irá normalizando la situación sin grandes daños. Si la pandemia se alarga, si las ayudas no se prolongan en el tiempo, si no hay ayudas adicionales, puede ser preocupante, porque al final explotará la burbuja y tendrá consecuencias para todos. La morosidad se nos disparará, los ratios estos que decimos ahora que son tan buenos, pues no serán tan buenos, los concursos de acreedores serán pan de cada día y demás. Entonces, ahí va a estar la clave. Pues muchas gracias. Están cada vez entrando más preguntas. Como decía al inicio, no nos va a dar tiempo. Voy a lanzar la última, que creo que puede resumir bastante bien. Marta Moreno nos dice, para los 3 panelistas invitados, ¿cuál ha sido la principal fortaleza en su experiencia de uso de Acceso? Arranco yo mismo, si queréis. También lo hemos dicho recurrentemente, ¿no? Para mí la principal fortaleza es tener información prácticamente en tiempo real de comportamiento de pago de estos clientes, porque al final tú más o menos, si tienes un cliente vigilado en tu empresa, sabes más o menos cómo te está pagando a ti. Pero también aquí lo importante es qué está haciendo en el sector, porque es lo que te da indicadores tempranos de alerta de por dónde puede venir el riesgo, ¿no? Y esta es una de las grandes fortalezas, el sistema de alertas que tú defines, como explicaba antes Eduardo, ¿no? Pero que tú cada mañana en el buzón tengas a qué clientes tienes que vigilar o de quién preocuparte, donde te llegue, oye, alertas que además las tienes categorizadas por muy grave, grave. También tenemos menos últimamente del caso contrario, ¿no? Donde son alertas positivas que mejoran, pero bueno, eso da tranquilidad y sobre todo te permite focalizar y ese es el principal valor añadido que tiene, ¿no? Indicadores basados en el Machine Learning, en lo que es toda una maraña de datos que ellos gestionan, como explicaba Miguel Ángel, que son los que te ayudan a este tipo de indicadores que te permiten priorizar y focalizar. Correcto, la inmediatez, al final de cuentas es la inmediatez, el disponer, porque tú sabes cómo te está pagando a tu empresa, sabes cómo te está pagando tu compañía, sabes qué problemas te está poniendo, si son problemas normales, del tráfico mercantil, una incidencia que puede ser por 1000 causas, el día a día, y ver si ese causante también se está reflejando en el resto del mercado. Si empresas de tu sector o el ver que literalmente al resto del mercado no está haciendo frente a sus compromisos de pago, pues evidentemente es una ayuda inestimable a la hora de hacer frente a ese cliente, a la situación y poder hacer de forma temprana esa gestión de cobro y de recobro que necesitas al final para poder recuperar tus saldos, que es lo que necesitamos. Nosotros estamos de acuerdo en que la inmediatez en la información es una de las cosas más destacables. Yo añadiría también, yo lo utilizo mucho, el panel de seguimiento, que es para mí una herramienta muy buena porque en un mismo Excel puedes tener toda la información relevante de cualquiera de tus clientes combinada con la información de tu ERP, ¿no? Con la información de tus ventas, de cómo te está pagando también a ti, si tienes algo en mora, incluido con los indicadores de pago a otros sectores o a la banca, administraciones públicas. Creo que eso a mí también me sirve de gran ayuda. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias de nuevo, Carlos, Eduardo, Luis Miguel, y muchas gracias a todos los que habéis asistido a nuestro webinar. Que tengáis un buen día. Vosotros, igualmente. Buen día.